Vamos a utilizar en este vídeo la aplicación GeoGebra, que se puede encontrar buscándola en Google, y una aplicación que ha hecho Antonio Camino, en donde se puede variar el tamaño de los lados de un triángulo para, aplicando el teorema de Pitágoras, determinar si el triángulo es rectángulo, obtusángulo o acutángulo. En muchas ocasiones un triángulo nos parece rectángulo, pero hasta que no aplicamos el teorema de Pitágoras no podemos estar completamente seguros de que así lo sea. En este caso tenemos un triángulo cuyos lados miden 8, 6 y 10, y aplicar el teorema de Pitágoras pues sale que el lado mayor, 10 al cuadrado, sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto es un triángulo rectángulo. ¿Qué pasaría si el ángulo, que es de 90, lo disminuyo a un ángulo menor que 90? En ese caso, ese ángulo sería agudo y los otros dos también, por lo tanto este triángulo sería un triángulo acutángulo. Y podríamos ver, aplicando el teorema de Pitágoras, que eso influye en que al elevar el cuadrado del lado mayor, daría 81, por ejemplo, en este caso, y siempre va a quedar este cuadrado por debajo de la suma de los cuadrados de los catetos. Es por eso que el triángulo sería acutángulo. Es decir, aplicando el teorema de Pitágoras a cualquier triángulo, si el cuadrado del lado mayor es menor que la suma de los cuadrados de los otros dos lados, pues vamos a tener que el triángulo es acutángulo, cosa que no ocurría con el triángulo donde la hipotenusa era 10, en donde se verificaba la igualdad y nos daba que el triángulo era rectángulo. Si ahora lo que hacemos es modificar el ángulo de 90 para transformarlo en un ángulo obtuso, obtendríamos un triángulo obtusángulo. En este caso, como podéis observar, lo que sería la hipotenusa, ya que no se le puede llamar así porque ya no es un triángulo rectángulo, el lado más largo ha pasado a ser 11, por ejemplo, y en ese caso, al elevarlo al cuadrado, daría 121, que es mayor que 100, que es mayor que la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Por lo tanto, tendríamos que el triángulo sería obtusángulo. En resumen, podemos decir que cuando el cuadrado del lado mayor sea mayor que la suma de los cuadrados de los otros dos lados, tendremos un triángulo obtusángulo. Cuando el cuadrado de la hipotenusa sea igual a la suma de los cuadrados de los catetos, estaríamos en el caso del teorema de Pitágoras y sería un triángulo rectángulo. Y en caso de que el cuadrado del lado mayor sea menor que la suma de los cuadrados de los otros dos lados, tendríamos un triángulo acutángulo.